¿Cuántos hemos leído, escuchado algún mensaje o visto alguna predicación acerca de este pasaje, verdad? Cuando el profeta Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Como sabéis, cuando Elías llega a aquel lugar, encuentra que el altar y los demás altares que había levantados a Jehová en aquel monte, que era el monte Carmelo, estaban, ¿cómo estaban? Arruinados, destruidos. Y cuando algo se arruina, cuando algo se destruye, aunque la cultura de esta época nos diga que hay que tirar a la basura, nosotros los cristianos, y Dios con nosotros hace lo mismo, no nos rechaza ni nos tira a la basura, sino que nos restaura. En esta mañana queremos empezar recordando algo que el profeta Elías hizo antes de nada, antes de comenzar a clamar, antes de pedir los 4 cántaros de agua, antes de pedir las 3 medidas de trigo, antes de iniciar nada, él arregló el altar. Por eso, el primer punto de esta serie es que necesitamos un altar. Tú necesitas, yo necesito, y como iglesia necesitamos un altar. No podemos hablar de la necesidad de un altar sin antes definir lo que es realmente un altar. Muchas veces pensamos que cuando hablamos de altar, nos referimos aquí a esta parte delantera de la iglesia, al altar cuando hay alguna posición de destaque, altar cuando alguien está subiendo en una plataforma, pero el altar no tiene nada que ver con esto, sino que el altar, según relatos bíblicos, son pequeñas edificaciones hechas de piedras donde el hombre entregaba sacrificios de adoración a Dios. Esto es un altar. Altar no son púlpitos, altar no son plataformas, altar no es destaque, altar es lugar de sacrificio. Y tú necesitas un altar. No podemos iniciar ninguna restauración. No podemos iniciar ningún proceso de reencajar las piezas sin antes reconocer nuestra mayor necesidad, un altar. Tú y yo necesitamos un altar. Es curioso porque en la Biblia, la primera vez que se habla de altar es justamente después de una tragedia. Acompáñeme. Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21. Génesis capítulo 8, versículos 20 al 21 dice así: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Para los que no se encajen en la historia, esto sucede después del diluvio. Después de que la tierra se secó, después de varios días en que estaban inmersos en una inmensa masa de agua, las aguas empiezan a bajar y el arca donde estaba Noé, su familia y los demás animales se encaja y se para encima del monte Ararat. Y allí salen de aquel lugar cuando las aguas bajaron, cuando el suelo se secó y cuando el sol se pudo vislumbrar después de mucho tiempo sin verse. Y lo primero que hace Noé no es evaluar los daños. Hoy, y no hace mucho, pasamos por un temporal bastante fuerte. Yo no sé aquí en Bilbao, pero allí en Medina nos quedamos sin mitad de las árboles que habían. Y ni hablar de lo que han pasado allí en Estados Unidos. Aunque realmente al final la categoría fue bajando conforme fue entrando a la península, pero aún así fue desastroso. Y siempre que hay una tragedia, hablando siempre de desastres naturales, el gobierno, las autoridades, después que pasa, hacen evaluación de daños. ¿Qué tanto hemos perdido?
Lo curioso es que cuando Noé sale del arca, cuando se puede abrir la puerta y contemplar el sol, cuando el suelo ya no está mojado ni le rodea una circunferencia enorme de agua, lo primero que hace no es a ver qué me he perdido, sino levanta un altar de adoración a Dios. Porque reconocemos y necesitamos recordar que en todo momento, en toda circunstancia, es necesidad primordial del hombre tener un lugar donde estar, adorar y dar nuestro sacrificio a nuestro Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios ha establecido una relación cercana y personal con el hombre. ¿Recordáis cómo era en el jardín del Edén? Todas las tardes, cuando caía el sol, Dios venía a ver a Adán, a conversar con él. Por eso cuando la voz retumba en el Edén, Adán se esconde. Era algo tan personal, algo tan íntimo, que muchas veces nosotros perdemos esa noción de cercanía con Dios. Tristemente, las culturas, las enseñanzas y las ideologías de la época nos hacen pensar, aún nosotros cristianos, que Dios está demasiado lejos, que Él está inalcanzable, que en realidad no podemos llegar hasta Él. Es imposible. Y yo lo entiendo, porque humanamente lo es. Tú y yo no tenemos ninguna capacidad, ningún mérito, ninguna hazaña que podamos lograr que pueda llamar la atención de Dios. ¿Sabe lo que llama la atención de Dios? La sangre de Cristo que corre sobre ti. A partir del momento que entendemos que no somos nosotros, que es Él, que no depende de mí, que Él ha decidido amarnos, y que por mucho o poco que hagamos, el Señor lo que ve es nuestra fidelidad, nuestra fe y certeza en la convicción en Jesucristo. A partir de ese instante, nuestra relación empieza a cambiar y realmente podemos estar a los pies de Cristo. Estar a sus pies es estar rendido. Estar a sus pies es reconocer que no somos nada. Estar a sus pies es estar convencido de que yo no puedo hacer nada para agradar al Señor. Pero aún así, disfruto de su presencia. Lo mismo pasó con Noé. Él entendió que a pesar de los pesares, a pesar de la tragedia que había ocurrido, de que no quedaba ni uno, a no ser su familia y los animales en la tierra, él tenía todo lo necesario para volver a empezar. Y cuando da el primer paso en la tierra, no va a buscar un lugar donde instalarse, una casa o un árbol para hacer madera y de esa madera hacer su hogar, ni tampoco piensa en qué vamos a comer. A él lo que le importa, lo que le interesa, es establecer un espacio de comunión y comunicación con su Dios. Solo faltó el amén. Pero aún así, decide ofrecer aquello que tenía de mejor. Dice la palabra que eligió a los animales que estaban limpios. Claro, imagínese, con tanta agua, con tanta lluvia y tanta tierra, eso habría sido un lodazal. Y los animales limpios se referían tanto a su pureza en cuanto a las leyes de Dios, pero también a las impurezas que habían adquirido con el pasar del tiempo de estar tanto tiempo encerrados. Esa arca debió oler que no veas. Pero elige entonces Noé, de lo mejor que tenía, darle al Señor primero. Cuando entendemos esto, vemos cómo son instaurados los principios de nuestra relación y adoración a Dios. No sé si lo he dicho aquí ya, pero alguna vez lo he predicado. Cuando ponemos a Dios primero, todo lo demás se vuelve secundario. Es muy sencillo la lógica, ¿verdad? Y es una frase muy bonita, pero ponla tú en práctica. Cuando ponemos a Dios primero, todo lo demás es secundario. Noé podría haberse preocupado de decir, Señor, ¿y mi familia qué va a comer? ¿Y de aquí adelante de qué vamos a sobrevivir? ¿Y ahora qué, Señor? Podría haberse hecho él una buena barbacoa con los animales que tenía ahí. Pero prefirió primero establecer
un vínculo de unión con su Dios, ofrecer el mejor sacrificio que tenía, porque sabía que si tenía comunión y relación con su Dios, tendría todo lo demás. Los primeros capítulos nos relatan en el Génesis la creación de todas las cosas y el tipo de relación que tenía Dios con su creación, una relación cercana, íntima. Dios venía todos los días a hablar con Adán, hasta que el pecado entra en el ser humano y lo separa de esa relación. Ese fue un punto de inflexión en la historia, un momento donde hubo un quiebre estructural, un momento donde se rompe una estructura y el hombre ya no podía vivir en el jardín del Edén, ni tampoco disfrutaba de los frutos de aquel huerto, ni aún podía relacionarse con el Creador. Ya no había un lugar donde Dios y el hombre podían encontrarse. No había comunión ni relación. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Ha sucedido algo en tu vida que ha hecho un crack? Y tú dices, no puedo ir ni siquiera con Dios. No encuentro ese lugar. No tengo ganas, no me sale, no me nace, no lo siento. Y estamos como Job. Él dice, Señor, tú pasas y no te siento. Vuelves a pasar y no te veo. ¿Cuántas y cuántas veces nuestro pecado ocupa tanto espacio en nuestro corazón que no permite que nuestro espíritu alcance la misericordia, vea la bondad de nuestro Señor? Nos ofuscamos y tristemente tenemos amigos, algunos como Job, que de los tres ni uno se salva. Que todos cuando vienen a consolarla dicen, Job, algo habrás hecho, arrepiéntete. Le apuntan su error, le dicen, Job, es mejor que arregles tu vida porque si no, el castigo de Jehová caerá sobre ti. ¿Qué más castigo querían? Que la enfermedad, que la pérdida de sus hijos, que la pérdida de sus haciendas. Pero muchas veces hacemos caso a lo que nos dicen en vez de intentar buscar la voz de Dios. Y esto es lo que muchas veces perdemos, nuestro punto de encuentro con Dios. Venimos a la iglesia, pero no sentimos nada. Abrimos la Biblia, la voz del Señor, y no entendemos ni jota. Oramos y estamos así. ¿Hay alguien ahí? Porque no escuchamos nada. Eso sucede cuando perdemos el altar. El pueblo de Israel, en el pasaje que leímos acerca del profeta Elías en Primera de Reyes, habían dejado que el altar se arruinase. Habían permitido que los profetas de Baal y todos los demás destruyesen el punto de relación y encuentro entre el pueblo de Dios y su Dios. Por eso necesitamos un altar. Un altar representa términos que son importantes. Repita conmigo, encuentro, no, pero de verdad, encuentro, comunión, sacrificio. Con que se quede con eso esta mañana, me vale. El problema de muchos de nosotros los cristianos, es que nuestro altar está derribado, destruido o aún peor, abandonado. En el Monte Carmelo habían varios altares. A algunos le quedaban alguna piedra, otros solo las cenizas de los antiguos sacrificios, pero otros no les quedaba ni la historia. El abandono era tal que no les quedaba ni siquiera la historia de aquel altar. Y por este motivo vemos que poco a poco el pecado y nuestra propia carnalidad van ganando terreno en nuestras vidas. No es que a la iglesia que tú vayas o a la que tú asistas, el pastor no tiene gracia, no tiene unción, las alabanzas no te llegan, no es porque el grupo cante mal o estén cantando desafinado, es que tu altar está descuidado. Como sabéis, desde muy pequeño, prácticamente casi que nací en la iglesia.
He acompañado a mis padres en su trayectoria ministerial. Ellos siguen allí en Argentina, son misioneros y pastores. Y he estado en reuniones muy sencillas. ¿Sabes? Esas vigilias en la casa de una hermanita perdida en el medio de la nada, pero con una sola guitarra y una sola voz. La presencia del Señor era tal que había había un espíritu, una presencia, una gloria. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Sabes dónde Dios derrama su presencia? En el altar. ¿Conocéis la historia? Después que el altar está arreglado, Elías ofrece un sacrificio. Y el fuego cae del cielo. Qué curioso. Yo cuando voy a hacer una barbacoa, el fuego viene del suelo. Pero como es de Dios, cae del cielo. Lo interesante es que ese fuego simbolizaba la mismísima presencia de Dios manifestada para dar testimonio a los hijos de Israel de que Dios había recibido su sacrificio y para dar testimonio a todos los demás profetas de Baal, para que se den cuenta de que Dios solo hay uno. La cuestión es que nosotros queremos que la presencia de Dios se manifieste en cualquier lugar. La presencia de Dios se manifiesta solo en el altar. No confunda lugar con altar. No confunda lugar con altar. La presencia de Dios se manifiesta, es visible, es tocante, es marcante, es poderosa, renueva, sana, cura, libera, trae vida, trae paz, trae esperanza, solo en el altar. Tú y yo necesitamos un altar. Hoy muchas veces pensamos que esto quedó en los tiempos del pasado. Está bien para Génesis, está bien para el pueblo de Israel, pero para mí no. A mí me hace falta una iglesia, no un altar. Lo que nos hace falta realmente es entender a quién estamos sirviendo. Noé supo muy bien qué hacer después de 40 días de una lluvia intensa que no paraba, de mirar por la ventanita y solo ver agua, de no saber si iba a comer o no después de aquellos 40 días, de no saber si su generación, su descendencia tendría futuro o no sobre la tierra. Porque recuerden, no había quedado nadie. Aún así, lo primero que hace cuando el sol sale y la tierra se seca es establecer un punto de encuentro con su Creador. En los tiempos antiguos, cada altar que se veía levantado sobre la tierra era una señal de que allí un hombre había tenido un encuentro con Dios, una experiencia personal con su Creador, un momento único con Jehová. Y además, este hombre había dado como ofrenda lo mejor que tenía en su mano. Si usted comienza a leer las historias y los relatos del Antiguo Testamento, de los distintos profetas, los jueces, aún mismo los personajes terciarios de la palabra del Señor, Gedeón, el mismo José, aún mismo los hombres que aparecen sin nombre, en cada una de sus historias hay una parte, o en varias de ellas, que aparece y edificó allí un altar, y edificó allí un altar, y edificó allí un altar. Jacob lo hizo antes mismo de encontrarse con el Señor. Cuando salió de la tierra de Labán, intentando recuperar su vida, en una noche edifica un altar al Señor y allí tiene un sueño. Ese es el sueño que le motiva a creer que podía volver a la casa de su padre, que ya estaba muerto, pero para reencontrarse con su hermano. Esa es otra historia. Pero lo que es importante es que Dios solo se reveló a Jacob porque antes de hablar, Jacob hizo un altar. En ese altar fue donde él se comprometió con el Señor. Luego lo podéis buscar.
pero es en el altar donde el Señor se encuentra con nosotros. Hoy en día, aunque quizás nos vendría bien, no tenemos necesidad de levantar altares con piedras. Imagínate si a cada mañana tenemos que ir a una cantera a buscar piedras, luego buscar leña, encender un fuego, matar un cordero o lo que fuere, pues vaya día nos espera. No tenemos ya esta necesidad de levantar altares físicos, terrenales. Pero Dios ha puesto en nuestro interior, en nuestro espíritu, un altar que debemos mantener. Quienes caminaban por Israel, a las afueras de Jerusalén, por donde iban encontraban restos de un altar. Un poco de piedra, un poco de leña, quizás los restos de algún animal que fue allí sacrificado. Y como dije hace un momento, cada altar que había en el camino era la historia de un hombre que se había encontrado con Dios. La cuestión es que tú y yo no podemos vivir de altares pasados. Como ya la mayoría sabéis, viví mucho tiempo en Argentina. Me crié allí prácticamente. ¿Y si hay algo que caracteriza al pueblo argentino? ¿Algún argentino en la sala? Ninguno. Es que son muy predispuestos a vivir de glorias pasadas. Un caso más reciente para que usted me entienda. El Señor es aquel, muchas gracias. El Señor es aquel que nos da oportunidades de a cada mañana tener nuevos encuentros con Él, ¿verdad? Nuevas experiencias, nuevos altares. Experiencias únicas y personales, irrepetibles, aunque nos parezca que sean así. El pueblo argentino hace poco ganó el mundial, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? ¿Verdad que sí? Pues pasado un año, había un hombre que se plantaba allí todos los días a las 8 de la tarde en el Obelisco, en Buenos Aires. Es un punto de referencia en la calle 9 de Julio. Es una calle muy larga que tiene 18 carriles en cada una de sus vías. Es una de las imágenes más icónicas de Argentina, Buenos Aires y su capital, con el Obelisco ahí plantado en medio. Pues ese hombre todos los días a las 8 de la tarde se plantaba allí con su camiseta y su bandera y la ondeaba. Somos campeones. ¿Saben cuánto duró eso? Un año. Y hay gente que todavía celebra el Mundial del 68. Y se creen que por eso son los mejores del mundo. Pero no un mes, una semana. No. Llevan siglos creyéndolo. Porque viven de glorias pasadas. En lo espiritual tendemos mucho a atesorar momentos marcantes. Y tristemente nos alimentamos de eso. Ay, cuando yo fui a aquel congreso, hace 15 años, hasta el día de hoy la unción es la misma. Pareciera que lo estoy reviviendo hoy. Ya, yo lo entiendo, yo sé que fue bonito. Hay las campañas de Luis Palau. O algunos que haya visitado España o donde usted venga. Ay, aquellos cultos, las canciones, las alabanzas. Pareciera que fuera hoy. Yo lo entiendo. Yo también lo viví. Pero si algo me enseñaron, es que Dios es un Dios de hoy. Ayer ya se nos pasó. Y el mañana no te pertenece. Si quieres saber quién es Dios, tendrás que buscarle hoy. Y para empezar a buscar a Dios, su favor, su misericordia, su gracia, y para que Él se haga visible en tu vida, así como fue aquel fuego que cayó sobre el altar que reconstruyó Elías, necesitamos un altar. Sin altar no hay adoración. Sin altar no hay alabanza que valga. Sin altar ya puede venir aquí el mejor predicador, no va a pasar nada. Sin altar no hay, mi hermano, encuentro, comunión y sacrificio. Un punto de encuentro es una referencia que ambas partes conocen.
Cuando usted queda con alguien y dice, mira, encontrémonos en tal lugar. Las dos personas saben a dónde ir y saben a quién se van a encontrar. ¿O no? Lo mismo pasa con el Señor. Él pretende que nuestro altar sea un punto de referencia entre Él y nosotros. Que los dos sepan a qué vamos. ¿A qué vamos al altar? ¿A qué vamos nosotros? Somos hechos altares de Jehová. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5 dice así: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, la piedra angular, la piedra viva, la piedra base y el fundamento de la iglesia, nos convertimos en los responsables de nuestra adoración. Tú no adoras porque el hermanito te diga, levanta la mano, ahora bájala, ahora date la vuelta, ahora aplaude. Tú adoras, o deberías hacerlo, porque has decidido así. Nuestra adoración no puede estar condicionada a lo que nos rodea, a lo que pensamos o a lo que sentimos. Nuestra adoración tiene que ver a quién decidimos nosotros servir. Cuando tenemos claro esto, cuando sabemos a lo que vamos, no tenemos ningún problema en pasar al siguiente punto. El primero es que el altar es un punto de encuentro. Lo segundo es que es un lugar de comunión. El altar es el sitio, el lugar establecido, el punto de referencia donde yo me encuentro con Dios y Dios me espera a mí. Es el lugar donde el Señor quiere hablarte. Es el sitio indicado donde el Señor quiere trabajar en tu corazón, en tu vida y en mi vida también. Es el lugar donde el Señor espera que vayamos cada vez que queramos y necesitemos el oportuno socorro. Es ese lugar donde nadie nos puede señalar. Es ese lugar donde está nuestra seguridad. Es ese lugar donde el Señor nos levanta, nos perdona. Pero para que haya ese lugar, tiene que haber un altar. La restauración comienza cuando nosotros reconocemos cómo está nuestro altar. El profeta Elías reúne a todo el pueblo y les dice, vengan, porque vais a ser parte de esto también. Esto no es solo cosa mía. Vengan y vean lo que habéis permitido. Vengan a ver cómo está el altar. Vengan a ver lo que Dios os ha dado a vosotros y no lo supisteis cuidar. Vengan a ver. Vengan. Si algo caracterizó a los profetas del Señor, tanto los mayores como los menores, es que las palabras venían para hacer ver la realidad de las circunstancias. ¿Cuántos versículos encontramos en la Biblia donde el mensaje no era bien recibido por los oídos, pero hacía bien? Jeremías mismo dice, Señor, este mensaje que me has dado no va a hacer mucha gracia a nadie. No me van a escuchar. Es más, Dios mismo le dice, Jeremías capítulo 1, Jeremías, no te van a oír. No te van a escuchar. Por más que grites, no te van a decir, no te van a responder, te van a humillar, te van a escupir, vamos, te vas a quedar solo. Pero, versículo 17, ciñe tus lomos, prepárate, porque te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna en esta tierra. ¿Para qué? Para que anuncies mi palabra. La palabra de Dios, mis hermanos, no es para que nos quedemos a gusto.
¿Ve? La palabra del Señor no es para que nos haga bien. Ay, qué bien me he sentido hoy. No, yo prefiero que usted se vaya llorando. Porque quiere decir que la palabra ha surtido efecto. Cuando solo hay aplausos, solo hay gloria a Dios, solo hay aleluya, yo me preocupo. Digo, Señor, ¿qué estoy diciendo yo? Ahora, cuando hay silencio, oh, me encanta. Primero porque no hay distracciones. Y segundo porque quiere decir que me está prestando atención, aunque sea un poquito. Y la palabra que estoy transmitiendo, no por lo que lo diga yo, sino porque viene de parte de Dios, va a surtir efecto en su corazón. Reúne a todos y comienza a hacer lo que hoy estamos haciendo en esta mañana. Comienza a restaurar el altar. En ese entonces era un altar para todo el pueblo. Ese altar pasó a ser Cristo en la cruz, el sacrificio perfecto. Y nos dio a nosotros, acercándonos a la piedra viva, la responsabilidad de edificar en nuestro corazón una casa espiritual, una morada donde Dios pueda habitar, un lugar de encuentro entre tu persona, entre cada uno de nosotros y nuestro Dios. Al acercarnos a Jesucristo, piedra viva, y firme fundamento de nuestra fe, somos nosotros los responsables de nuestra adoración y de nuestra relación con Dios. Antes del sacrificio de Cristo, era solamente un sumo sacerdote el que presentaba las ofrendas y los holocaustos en nombre de todo un pueblo. Pero después de Jesús, ese velo se ha roto. Después de Jesús tenemos libertad para entrar al lugar santísimo y presentarnos ante Jehová. Una vez que estamos en Cristo, somos hechos casa espiritual y sacerdotes de nuestro propio templo para poder presentar en nuestro altar particular nuestra mejor adoración. Si no hay altar, no hay encuentro. Si no hay encuentro, no hay comunión. No vas a hablar con Dios y Dios no va a hablar contigo. Y tercero, si no hay altar, no hay sacrificio. ¿Quién se acuerda de lo que meditamos la semana pasada? Uno aunque sea, no todos a la vez. Tomar la cruz, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y algo que quedaba muy claro, y si usted no lo sabía, hoy le revelo este misterio. Su carne, mi cuerpo y su cuerpo no van a ser mejorados por Cristo. El Evangelio no nos quiere hacer mejores personas. El Evangelio ha venido a través de Cristo para hacernos santos delante de Dios. ¿A qué voy? El Evangelio no ha venido para mejorar nuestra carne. Y esto le va a doler. El Evangelio ha venido para sacrificar tu carne. Y en la mía también, que aquí no se escapa ni uno. El Evangelio ha venido para sacrificar mi carne. Ya no presentamos a un cordero, o a un lobo, o a un jabalí, o lo que fuere, lo que pillemos más cercano. ¿Sabe lo que va ahora al altar? ¿Sabe quién va ahora al lugar de sacrificio? Yo. Qué cambio, ¿no? Antes quien se llevaba el castigo de mi pecado era un corderito inocente. Después de Cristo, el sacrificio perfecto, a quien van a crucificar y a matar es a mi carne. ¿Sabe por qué? Porque mi espíritu en Cristo vive para siempre. Tu carne no va a ser mejor. No vas a ser ni más bonito, ni más guapo, ni vas a hablar mejor. El Evangelio te hace nueva criatura. Pero para que todo esto empiece a suceder en tu vida, necesitas un altar. Necesitamos un altar para tener un lugar de encuentro con nuestro Señor, para tener un lugar de comunión con nuestro Maestro, pero también para tener
un holocausto donde ofrecer nuestra mejor adoración y sacrificar nuestra carne. Mientras más nuestra carne sea sacrificada, más de su espíritu tendremos en nosotros. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro por un momento y vamos a orar para que la palabra del Señor tenga efecto en tu vida. Y empecemos a analizar cómo está nuestro altar. Señor, tu palabra ha sido predicada y yo creo en el poder que hay en ella. Te pido ahora, Señor, que puedas hacernos reflexionar y analizar, Señor, en nuestro interior, ¿dónde está nuestro altar? Quizás algunos de nosotros estemos pensando, pues yo no tengo ni de eso. No sé de dónde está, lo he perdido. Quizás esté arruinado, quizás esté lleno de sacrificios pasados. Quizás tengamos buenas memorias, buenos recuerdos, pero tú nos llamas a adorarte hoy. Tú nos llamas a servirte hoy. Tú nos llamas, oh Señor, a levantar un altar hoy. Padre, aquí está tu iglesia. Aquí está tu pueblo. Y hoy venimos, Señor, rendidos, humillados, reconociendo nuestras faltas y también, Señor, reconociendo una necesidad vital. Necesito de un altar. Necesito de un altar. Necesito de un altar. Por un instante, mi hermano, dilo con tu propia voz, con tus propios labios. Necesito un altar. Padre, ten misericordia y opera en nuestro medio. Ayúdanos a restaurar, Señor, en primer lugar, nuestro altar a ti, para que tengamos un punto de encuentro, un punto de comunión y un lugar de sacrificio. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, Dios te bendiga, mi hermano.